Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer evento de Finanzas para Mujeres del año. Esta es la segunda edición del evento de educación financiera de Mujer Financiera, así que en primer lugar les queríamos agradecer a todas las que están presentes y hacen posible que podamos seguir creciendo y seguir creando estos espacios donde tantas mujeres podemos acceder a contenidos de educación financiera. Vamos a tener muchísimas speakers de lujo que tienen mucha experiencia tanto en la industria financiera como que también nos van a estar compartiendo sus propias experiencias con temas de dinero. Así que bueno, para comenzar, primero te voy a recordar que te invitamos a que compartas cómo es tu experiencia con nuestro evento en las redes sociales utilizando el hashtag Mujer Financiera Live 2021 y vas a poder participar por 5 sorteos que vamos a realizar para que puedas acceder a becas y acceder a todos los contenidos de Mujer Financiera por un año de manera gratuita. Así que ya sabes, compartí cómo estás viendo el evento, así más mujeres se pueden enterar de esta acción. Y por otro lado, también te queremos comentar que gracias a uno de nuestros sponsors, que es Coder House, durante hoy, mañana y pasado, es decir, lunes, martes y miércoles, vas a poder acceder a 20% de descuento para llevar tu carrera profesional al siguiente nivel. Para utilizar el descuento solo tenés que entrar a la página web de Coder House y utilizar nuestro descuento Mujer Financiera, todo en mayúscula. Bueno, dicho estos anuncios, ya estamos listas para comenzar con la primera charla del día, que es una charla súper interesante, donde vamos a estar hablando justamente de cuánto dinero ganamos las mujeres. Porque algo que es fundamental para empezar a ahorrar e invertir es justamente que tengamos ingresos y que podamos tomar decisiones sobre ese dinero. Así que tenemos una invitada de lujo para conversar sobre este tema, que es tenemos una invitada, Cintia González Oviedo, que Cintia es fundadora y CEO de Bridge the Gap. Bridge the Gap es una consultora que se dedica exclusivamente a temas de diversidad, igualdad e innovación. Cintia además es cofundadora de una agencia de publicidad, que es la primera agencia nacida bajo la perspectiva de género. También es asesora en políticas de inclusión laboral en el Ministerio de Trabajo de la Nación Argentina, fue directora de contenidos para Women Economic Forum 2020 y también es consultora de género para el Banco Interamericano de Desarrollo. Cintia tiene más de 12 años de experiencia en marketing y además se especializó en sustentabilidad y negocios inclusivos. Hoy es referente en temas de brecha de ingresos en Argentina y América Latina y de alguna manera ella lo que nos invita es a pensar que podemos hacer negocios sustentables que sean inclusivos para todos, especialmente para las mujeres. Bienvenida, Cintia. Hola Sabri, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias. Sé que corriste mucho para estar acá, que es importante que sepamos, ¿no?, de todas las actividades que las mujeres a veces hacemos, así que gracias por tomarte este espacio y este tiempo para ser parte de este evento. No, gracias por la invitación, no me lo quería perder, pero sí, es como representativo de nosotras estar haciendo como muchas cosas, ¿no? Y conciliar todo. Es como, esta situación es como típica nuestra. Tal cual, esta es la realidad. Y contanos qué hiciste hoy para que la gente sepa, ¿no?, cómo es un día en la vida de una mujer que tiene una empresa, que tiene una agencia y que justamente trabaja por todos estos temas. Bueno, hoy fue un día atípico porque estamos en rodaje de una publicidad que tiene que ver con género y con mujeres y consumo de bebidas. Eso es todo lo que puedo contar por ahora. Y algo para nosotros súper importante desde la agencia era que justamente la industria publicitaria es una industria que contrata y donde los referentes en general son varones. Así que era muy emocionante ver todas las mujeres desplegándose desde asistentes hasta directoras, bueno, hasta nosotras con Melanie Tobal que fundamos la agencia, y eran todas mujeres, había varones pero pocos, o sea, al revés de lo que se suele dar, y todos trabajando para rodaje, y bueno, después terminó este vivo y sigo con el rodaje, así que me hice una escapadita para estar acá. Bueno, muchas gracias. Y para comenzar a charlar, vamos a empezar hablando sobre qué es la brecha de géneros en términos de ingresos. Un término que quizás escuchamos mucho, pero a veces no tenemos tanto conocimiento sobre qué implica esto. Así que ¿nos podés contar a qué hace referencia este término? Sí, bueno, es súper importante esta pregunta porque quizás algunas que estamos más en estos temas lo tenemos resuelto, pero en general la brecha de género todavía masivamente no se entiende bien el concepto. De hecho, es muy común en algunos ámbitos que digan, bueno, pero no existe la brecha de género porque las personas ganan lo mismo, no importa el género. En esta empresa las mujeres ganan esto, los varones en la misma posición ganan lo mismo. Y esa suele ser todavía una pregunta que se hace y donde no pareciera insuficiente todo lo que venimos educando, evangelizando, difundiendo desde distintos lugares al respecto. Entonces es importante entender que la brecha de género tiene que ver con cómo funciona el sistema productivo en general. No es solamente el ingreso que tenemos las mujeres en un puesto determinado en una empresa, sino que tiene que ver que
la configuración de la sociedad hace que nosotras en general, como tenemos que compatibilizar con tareas de cuidado de personas, pueden ser menores, personas discapacitadas o adultos mayores, solemos tratar siempre de conciliar las tareas que dedicamos a un trabajo remunerado, o sea, un trabajo, como se conoce, un trabajo, y después hacemos como siempre, bueno, para conciliar o compatibilizar esto con mis tareas de cuidado. Por eso es muy común que en las empresas te dicen, mira, los varones y las mujeres vienen como muy parejos en la trayectoria laboral y a partir de determinada edad las mujeres caen o se amesetan sus trayectorias laborales. Y esa edad tiene que ver en general, si hablamos de un sector profesional medio, tiene que ver con la maternidad. Entonces ahí es donde inclusive mujeres que están en altas posiciones de liderazgo, nosotras hemos trabajado con programas de liderazgo en empresas súper importantes, donde inclusive las mujeres que estaban en esa dirección decían, bueno, pero yo ahora estoy en un momento de mi vida donde necesito salir temprano, donde quizás no estoy para hacer una maestría o quizás no tengo espacio para hacer networking después de la oficina. Entonces, todas esas horas que no se dedican al mercado productivo van configurando brechas, pequeñas brechas que se van sumando en relación a los ingresos. Esa es una de las explicaciones, hay varias. Otra de las explicaciones tiene que ver con que nos dedicamos en general a carreras o tenemos vocación, por una cuestión de estereotipos desde pequeñas, a lo que son las tareas feminizadas, es decir, nos dedicamos a salud, nos dedicamos a educación, nos dedicamos a profesiones que están feminizadas y que actualmente estamos trabajando muchas, incluyéndote a vos, Sabri, bueno, hay un montón de áreas que, si bien son desde el estereotipo masculinas, y no solo del estereotipo, sino desde las estadísticas, también podemos insertarnos en ese lugar. Entonces hay un montón de razones por las que existe esta brecha. Y por último, para simplificar, otra de las razones por las que existe esta brecha tiene que ver con lo que se le ofrece efectivamente de sueldo a los varones y a las mujeres y las expectativas que se ponen en varones y mujeres en relación a, por ejemplo, el ingreso a una empresa. Ahora, si querés, ampliamos un poco esto porque hay muchos datos respecto a negociación y demás que son interesantes para ampliar el concepto de brecha de género. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias por todos estos detalles. La segunda pregunta que tenía preparada era cuál era el origen, pero ya nos fuiste contando un poco en qué momentos se empiezan a generar estas brechas y me gustaría saber si nos podés compartir métricas sobre cuál es la situación actual de la brecha de género en Argentina, Latinoamérica y en el mundo, como para entender un poco dónde estamos paradas hoy. En el mundo en general hay el World Economic Forum tiene un índice, es el Global Economic Gender Index, donde va haciendo como un ranking de los países, de cómo se ubican. Argentina tiene en general una brecha de aproximadamente un 27%, sin contar la economía informal, es decir, solamente contando lo que son los datos de la economía formal en blanco, si lo queremos decir. El de la región, lo que es Latinoamérica, circula entre el 29%, esto depende de cada país. Y también acá quiero algo que no se suele decir, ¿no? Porque siempre nos piden los datos, pero tenemos que decir que en términos de género falta mucho respecto a saber cuáles son los datos reales. Y esto también tiene que ver con cuestiones de género. En cuánto se invierte, por ejemplo, bueno, queremos saber cuál es la situación de las mujeres de los presupuestos. Hay algo muy típico que muchas veces veo notas de prensa donde se dice, bueno, hace poco leí, hoy de hecho traje unos datos sobre lo que son las brechas en negociación, que pedimos mucho menos las mujeres que los varones. Después a veces hay datos al respecto de la cantidad de jefas mujeres que hay o mujeres en puestos de dirección. Pero cuando empezás a hilar fino, ¿no? Y yo empiezo a preguntar un poco más, bueno, ¿y cómo tomaron estos datos? ¿Y en qué empresas? ¿A dónde se focalizaron? Bueno, en ese caso, lo que nos pasa es que los datos están tomados de una manera metodológicamente como que le falta, ¿no? No hay unicidad de datos. De hecho, puestos en dirección solamente tenemos los datos de lo que es la Comisión Nacional de Valores, que es de un 11%, entre un 10 y un 11% solamente de mujeres en puestos de dirección. Por eso, cuando veamos rankings, cuando veamos datos, para mí, desde mi lugar de compromiso de género, es como, siempre me gusta preguntar un poco más cómo se tomaron los datos, quién los tomó, si la persona que tomó sabía de género, porque muchas veces hay muchos datos que se miden, pero no alcanza solamente con medir, sino que además saber del tema enriquece esa interpretación de los datos.
Así que, bueno, eso es un poco, en general en Argentina tenemos la suerte de que hoy tenemos el dato de lo que pesa la economía del cuidado en Argentina. Es decir, el 16% de lo que es la economía en Argentina se llama economía de cuidado porque representa todas esas actividades que se hacen de cuidado, donde hay mujeres sosteniendo, ya sea hogares, muchas veces salud, o sea, con la pandemia las mujeres están en la primera línea de batalla, enfermeras, médicas, todo lo que es personal de salud y en general no jerarquizado, docentes, bueno, todo ese peso de la economía se midió por primera vez hace muy poco y es el 16% de la economía total. Y esto es importante decirlo porque prácticamente somos el primer sector de la economía, es una nueva forma de ver la economía, no productiva, pero que tiene un peso enorme para que una sociedad se desarrolle y pueda hacer sus actividades económicas remuneradas. Wow, cuánta información. Y vos sabés que veo muchos paralelismos que nosotros también vemos cuando analizamos la industria justamente de la educación o la inclusión financiera para mujeres, que muchísimas veces me pasa que no encuentro datos de género, ¿no? Entonces, obviamente hay primero una necesidad de tener los datos y si no tenemos información, no sabemos en qué situación estamos ni podemos diseñar planes para cambiar eso. Así que también es fundamental promover a que haya más organizaciones, tanto público o privadas, que recolecten esta información para justamente después poder tomar decisiones. Ahora bien, en este contexto quizás complicado, donde a veces no tenemos datos, ¿cómo podemos ayudar para que las mujeres, en primer lugar, puedan ser conscientes si están siendo afectadas por esta brecha de ingresos? ¿Cómo puedo yo evaluar si realmente el salario que yo percibo hoy en día es el salario adecuado para mi posición y para mi rol? Y para poder después hacer algo frente a esa situación, ¿no? O sea, que serían dos preguntas. Por un lado, ¿cómo me puedo dar cuenta de esta situación? Y en otro lado, si lo detecto, ¿qué herramientas les podemos compartir a la audiencia que nos está viendo hoy para que pueda hacer algo para cambiar esa situación? Bueno, en algunos países, no es el caso de ningún país de Latinoamérica, existe lo que es la Transparation Law, que es una ley donde uno puede ir a no sé, recursos humanos y preguntar que se transparenten los salarios. Esto no existe en nuestro país, aunque sí hubo un proyecto de la gestión anterior, de la presidencia de Mauricio Macri, que incluía, en su programa de paridad de género, incluía este ítem, ¿no? Donde hubo mucha discusión al respecto. Como siempre con los temas de género siempre surgen las polémicas, donde el formato en ese caso era como, bueno, vos vas y preguntás y te exponés de alguna manera, decir, bueno, yo quiero saber cuánto gana mi compañero porque vos sospechás que negoció distinto al inicio y hay como una brecha. Bueno, esto no, o sea, hoy lo que hace es exponer a la mujer, es decir, te expone a vos en un lugar de reclamo, de demanda, con lo cual no termina siendo beneficioso, porque en realidad debería ser una obligación de la empresa transparentar los salarios, y no que vos te tengas que exponer en esa situación. De hecho, hay algunos estudios que hablan de performar temas de género en ámbitos corporativos o en ámbitos de emprendedores, y como hablar mucho sobre el tema te puede llegar a perjudicar. Entonces es como un leve equilibrio, un suave equilibrio entre cómo yo voy a manejar la información que sé de género, existe la brecha salarial, tengo tareas de cuidado. Sí, me doy cuenta que quizás me encantaría hacer una maestría, pero no lo puedo compatibilizar. Me encantaría ir a este espacio de networking, pero la verdad es que no puedo porque los horarios son horarios que no son posibles para mí, y que además muchas veces esos programas son súper caros, entonces también hay la brecha de ingreso impacta en qué programas podés elegir o no. Con lo cual hay que tener en cuenta ese marco, porque si vos das consejos sin ese contexto, yo siempre, y esto en negociación se ve un montón, podés perjudicar a la mujer a la que le estás dando consejo. Voy a poner un ejemplo. En términos de negociación, por ejemplo, yo veo muchos programas, esto lo hablo un montón porque es un tema que me apasiona, donde, de hecho lo hablé en una universidad hace poco, donde decían, bueno, nosotros tenemos un módulo de negociación y hay un profesor, y la verdad es que no necesitamos saber de género, porque negociación es negociación en todos lados, o sea, no importa si sos varón o mujer. Y la realidad es que sí importa si sos varón o mujer al momento de plantarte en una negociación, y esto, las que somos emprendedoras también lo sabemos, que cuando vos te plantás en un lugar de negociación donde tenés tus variables muy claras, es como que no hay una expectativa del otro lado de, pero ¿cómo me vas a poner condiciones? Como que hay una especie de expectativa de que vos tenés que estar agradecida, de además que te tomen. Este comportamiento ocurre mucho menos, no digo que no ocurre, pero tiene menor incidencia en los varones. Entonces,
Desde mi lugar, lo que a mí me ha servido, en primer lugar, es tener muchas redes de colegas, saber de género, mínimamente los conceptos básicos, esto que estamos hablando, saber que negociación y género es un concepto en sí mismo, que además requiere una capacitación específica y que por más empoderamiento o programas que uno haga, tenemos un límite. Es decir, y esto no es ponernos en víctimas ni nada, pero sí saber el contexto. Uno puede negociar cuando uno sabe las condiciones del contexto. Yo puedo negociar si sé que el contexto en el que estoy tiene determinada elasticidad para que yo plantee determinadas cosas. O tengo que ir preparando una estrategia para ver cómo voy a plantear mis condiciones. Mi consejo, esto es algo muy personal, a mí me ha servido mucho saber qué quiero, cómo lo quiero y hasta dónde. Inclusive a veces con grandes jugadores o grandes marcas que uno diría, bueno, no, necesito que me acepten, ¿no? Bueno, no, este es mi marco, esta es mi forma y estas son mis condiciones. Desde mi lugar o desde mi experiencia, eso me ha traccionado mucho más beneficios en cuanto a mi marca personal. Quizás eso tiene un poco que ver con mi personalidad, pero me ha traído mucho más beneficios que transigir todo el tiempo que sí. Entonces, nosotras estamos socializadas como en ser bajo perfil, en pedir disculpas, en cómo agradecer, inclusive, y lo hablo mucho con emprendedoras, en que cuesta a veces poner el precio, el valor a tu trabajo, o qué van a pensar si subo el precio, ¿no? Como de la que me estoy dando. Hay un montón de cuestiones más blandas que no tienen que ver con los números, que siento que son las que más tenemos que trabajar, porque el resto tenemos que trabajar a nivel sistémico, tenemos un límite. Nosotras, por más empoderamiento que tengamos, hay un límite respecto a la organización que vos tenés. De hecho, es mucho más factible que la organización te expulse si vos estás como, no sé, muy empoderada y la organización no está en ese lugar. Y hay muchos casos de inclusive mujeres en lugares de decisión que conozco que han salido de organizaciones justamente porque han llegado a un nivel de autoconocimiento, de profundización respecto a, bueno, qué quiero y qué no, qué estoy dispuesta y qué no, que lo más factible es que salgas de la organización. Y por supuesto, siempre para mejor, ¿no? Perfecto, gracias, sí. Me quedé con algo que me pareció fundamental, que yo también lo aplico, esto de tener tu red de contención o de otras profesionales a tu alrededor con las cuales vos les puedas preguntar, bueno, ¿cuánto estás ganando vos, no? ¿Cómo te pagan esto? Ya sea que trabajas en relación de dependencia o que seas emprendedora. Yo siempre aconsejo que pregunten cómo definen los precios de sus productos, porque de alguna manera esa información nos permite a nosotras entender dónde estamos. Como siempre decimos, hablar de dinero nos pone en otro lugar porque tenemos contenido de información para tomar decisiones. Así que me parece que ese es un consejo que nosotros también compartimos. La última pregunta que tengo para hacerte tiene que ver con ¿qué consejos o sugerencias les podemos hacer a las mujeres cuando tienen que plantear este tema del aumento de sueldo o tengo que cambiar quizás mi estrategia de precios con un cliente, soy independiente, consultor y tengo que aumentar los precios, que es un momento donde en general a todas las mujeres nos cuesta por todo esto que vos mismo decías? ¿Qué herramientas podemos utilizar para cuando estamos frente a esta situación sentirnos como más seguras? A mí me pasa que yo siempre investigo todo, ¿no? Entonces como que voy con mucha información. Hablemos que tenemos nosotras primero. Claro, sí. Lo primero que uno suele hacer es como, bueno, voy a investigar y aprender muchísimo y cuando tengo toda la información voy a plantear mi situación. No sé si vos tenés algún otro tip para compartirnos para que las mujeres puedan tomar esto y decir, bueno, si estoy en esta situación, ¿cómo lo puedo aplicar? Ya sea en trabajo en relación de dependencia o como emprendedora. Bueno, creo que es distinto, ¿no? En relación de dependencia es un poco entender la cultura de la organización y cuando estamos, como somos emprendedora, estamos en un ecosistema también, pero es un ecosistema más abierto. A mí me parece como súper importante, no sé, yo analizo muchas cosas, soy súper analítica, así que, pero en primer lugar digo, bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a ceder de acuerdo a si ese cierre o esa negociación o ese cliente me interesa porque me aporta mi marca? Entonces voy a ser más flexible o menos flexible. ¿Cuál es el valor de mi tiempo también? O sea, yo tengo como, bueno, ¿cuánto, digamos, quiero ganar en una cantidad de horas o en una especie de programa? Y también saber muy bien la competencia, es decir, cuál es mi competencia y en ese sentido cuál va a ser mi valor. De hecho, yo tengo muy clara cuál es mi propuesta de valor respecto a colegas o otras empresas que hacen cosas parecidas. Sé cuál es mi propuesta diferencial y sé cuánto las empresas están dispuestas a pagar por ese diferencial que no van a conseguir en otro lado. Entonces, creo que el autoconocimiento de tu marca personal, de tu valor, es súper importante. Y si me voy a cuando yo estaba en relación de dependencia, que quizás no estaba como empoderada, entre comillas, y que he pasado un montón de situaciones,
creo que hay un camino también de descubrirse. Yo creo que esto es algo también muy personal, que las empresas muchas veces nos creemos conceptos o etiquetas que en realidad no nos describen. Veo un montón de mujeres súper talentosas que no se perciben de esa manera y que muchas veces cuando las veo que salen al ecosistema emprendedor empiezan a darse cuenta de lo valiosas que son y lo distintas que son y cómo pueden aportar. Para mí el autoconocimiento en lo que es habilidades blandas es fundamental. Insisto en esto porque es lo que menos veo en emprendedores y también en empresas. Uno cuando está en una empresa entra en una maquinaria donde te lleva un poco puesta la cultura y donde te vas adaptando, porque adaptación es inteligencia. Entonces sobrevivir es adaptación. Y acá no quiero dejar de decir, ya que es la última pregunta, algo básico en negociación, estés en una empresa o estés siendo emprendedora, que es el hecho de que cuando vos estás negociando, no alcanza con que vos te pongas, porque muchas veces hacen un curso de negociación y como que, bueno, se ponen muy firmes, estas son mis reglas. No alcanza con eso. Hay que analizar un poco más de vuelta el contexto, con quién estás lidiando y saber que si no te pagan lo mismo que otro que entró o que un varón que entró al mismo momento, no es porque fue tu falta de capacidad de negociación, que es lo que se refuerza todo el tiempo muchas veces en programas de liderazgo. Como que tenés que, generar más herramientas. Esta idea de que, encima que laburamos un montón y que hacemos 1000 cosas a la vez, tenés que seguir formándote, tenés que seguir, como generando más herramientas y decir, estamos agotadas. No alcanza con ese enfoque. ¿Por qué? Porque hay un montón de variables que no controlamos, que tiene que ver con que se le va a pagar más en el mercado a un varón a la misma posición y en general hay entre un 15 y un 30% de brecha salarial por el poder mismo de la negociación. Me ha pasado de empresas cuando fui consultora del BID, de analizar empresas y que me dijeran, no, mira, acá la escala salarial es igual, pero cuando yo le decía, tráeme el paquete de beneficios y de compensaciones, o sea, la camioneta, la obra social, el gimnasio, tráeme un montón de cosas que están en el paquete que negociaste. Los varones tienen un paquete de negociaciones donde están ocultas un montón de beneficios que las mujeres no tienen. Entonces, yo creo que hay que ser como muy conscientes de cuáles son los límites de lo que yo puedo negociar, que no es todo el concepto de generar más herramientas y empoderamiento. Y lo digo porque eso es lo que más abunda y me gustaría como también poner otro contexto. Yo creo que el conocimiento y educarnos en género, en herramientas financieras, que es un poco lo que hace Mujer Financiera, lo que nosotras difundimos desde Bridge the Gap, que es conocimiento de género, eso es poder. Tenemos que tener poder y para eso conocimiento, educación y herramientas. Eso es lo que más te va a dar poder de argumentación en una situación. No hay nada más imbatible que una mujer sabiendo argumentar con datos, con conocimientos, es como imbatible en cualquier negociación. Y esa es mi experiencia personal. Wow, qué decirte, ¿no? Con todo esto, coincido 100% con todo. Me ha pasado, yo también cuando trabajaba en el mundo corporativo muchas veces me sentía como que no iba y me decían como que pedía demasiado y después entendí que era un poco qué era lo que quería yo. O sea, creo que entran estos dos análisis, el interno y el externo. El externo es qué pasa en la empresa en la que estoy, qué posibilidades tengo dentro de esa compañía o en el rubro donde desarrollo mi actividad emprendedora. Y por otro lado está qué es lo que quiero yo. Y si esos dos mundos se logran unir, buenísimo, podremos negociar, pero muchas veces esos dos mundos no se logran unir. Entonces ahí es cuando tengo que evaluar nuevos caminos. Y a veces darse cuenta de eso es el primer paso para justamente poder aumentar mis ingresos y poder decidir tomar un camino distinto o no. Quizás eso me desafía a seguir creciendo en el mismo lugar donde estoy. Pero claramente la información, la educación y entender el contexto en el que las mujeres desarrollamos nuestras actividades profesionales es fundamental para poder negociar estas situaciones. Muchas gracias, Sim, por haber sido parte. Fue un placer, como siempre, conversar con vos y gracias por hacerte el tiempo para ser parte de nuestro evento. No, gracias, Sabri, y saludos a todas las que están del otro lado, y cualquier cosa, obviamente se pueden contactar al Instagram de Bridge, y ahí estamos, para ayudarnos entre todas. Gracias. Sí, recordanos cómo era tu Instagram, así si las chicas quieren saber más de información te pueden seguir. Es bridgethegap.com, okay. Lo pueden buscar bridgethegap.com, ahí estamos, y el Instagram es la red social, estamos en todas, pero la red social que más estamos interactuando por las stories y demás siempre suele ser Instagram. Genial. Bueno, muchas gracias, Sim. Muchas gracias a todas las que fueron parte también de esta charla del otro lado. Nos vemos en la siguiente charla donde vamos a estar hablando sobre medios de pagos y educación financiera.